que además tenemos al frente de la Generalitat de Cataluña a una persona cuya ideología queda perfectamente clara a través de sus artículos. Una ideología que defiende la xenofobia, que defiende una identidad excluyente, que defiende el populismo. No son 6 tuits, no son 6 tuits. Cuando usted dice España esencialmente ha sido un país exportador de miserias, material y espiritualmente hablando, eso es lo que usted piensa. O dice, no es natural hablar en español en Cataluña. ¿Estoy haciendo algo antinatural, señor Torra? ¿Estoy haciendo algo que a usted le parece antinatural, hablando en castellano en Cataluña? Pero es que hay más. Es que del sábado al lunes hemos conocido más artículos del señor Torra. Me parece que tiene centenares. Centenares. Leo textualmente. España necesita un psiquiatra. Es obvio y es urgente, porque incluso uno se estremece del nivel al que ha llegado el torturado cerebro español. Esto es referido a España, ¿no? Vamos a hablar de los catalanes. ¿Quién se atrevería a decir uno de estos españoles que viven con nosotros, que haya significado algo en la historia y el progreso de la humanidad? Tercero, se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche, atenazada entre la avalancha inmigratoria, el monstruoso expolio fiscal y una globalización que solo trata con respeto a quien pertenece al orden mundial, los Estados. Avalancha inmigratoria. El señor de la República para todos. Atención. Pero para mí yo creo que de los peores, no sé si encontraremos peores, que seguramente, pero este es realmente repugnante. Se llama La lengua y las bestias. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo, carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana, sin embargo, que sorben odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua catalana. Están aquí, entre nosotros. Les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Atención, ¿eh? Hay algo freudiano en estas bestias o un pequeño bache en su cadena de ADN. Pobres individuos, viven en un país del que lo desconocen todo, su cultura, sus tradiciones, su historia. Se pasean impermeables a cualquier evento que represente el hecho catalán. Les crea urticaria, les rebota todo lo que no sea español y en castellano. Tienen nombre y apellido las bestias. Todos conocemos a alguna. Abundan las bestias. Viven, mueren y se multiplican. Una de ellas protagonizó el otro día un incidente que no ha llegado a Cataluña y merece ser explicado como un ejemplo de extraordinaria bestialidad de estos seres. Pobres bestias, no pueden hacer más. Pero vaya, pobres bestias. Esto que usted ha dicho ahora, que era que fruto de la labor periodística, perdone, no compare periodismo con xenofobia y con racismo, por favor. No lo compare, ¿eh? No lo compare. ¿Esto es periodismo? ¿Esto es periodismo? ¿Esto es periodismo? ¿Esto es periodismo, señores de Esquerra, de la CUP y de Junts per Catalunya? ¿Esto es periodismo? Y siento una enorme incredulidad de que esto esté pasando en mi país. Que este señor, que se refiere a seres humanos, a millones de catalanes como bestias con forma humana que viven entre nosotros, porque la historia se repite. No es nuevo lo que proponen estos señores, no es nuevo lo que propone el señor Torra. No es la primera vez que se dirige a grupos de personas como bestias con forma humana, que se reproducen y que son impermeables a la cultura del país donde viven. Usted no es original, no se lo ha inventado usted, lo ha asumido. Muchos antes dijeron lo mismo que usted. La historia se repite y a nosotros, compañeros y compañeras, nos ha tocado enfrentarnos a este discurso de nuevo. Parecía impensable, ¿verdad?, en la Europa del siglo XXI, la Unión Europea del siglo XXI, volver a encontrarse con estos discursos identitarios y excluyentes, con estos discursos que dicen que la nación sufre el peligro de la invasión de la inmigración, con estos discursos de no reconocer a parte del pueblo, de no reconocer a parte de los catalanes, porque usted nos llama como españoles que viven en Cataluña.
No es nuevo, como digo, decir que seres humanos son bestias o animales. No es nuevo decir que hay un grupo de personas que solo saben robar o expoliar. No es nuevo, señor Torra, lo que usted representa, ni mucho menos, es pasado. No es nuevo sentirse superior en cuanto a su lengua, en cuanto a su cultura. No es nuevo encontrar un enemigo exterior que es el culpable de todo, que cuando lo eliminemos, cuando nos deshagamos de ese enemigo exterior, vamos a ser muy felices y vamos a ser ricos y no vamos a tener problemas sociales. No es nuevo, señor Torra. Yo sé que el nacionalismo siempre vuelve al pasado, es pasado, es anacrónico. Lo que ustedes representan es pasado, pero nosotros tenemos que representar lo que es el futuro. Lo que es el futuro y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y tenemos que ser dignos herederos de los que antes que nosotros han luchado contra esto. Tenemos que ser fuertes y tenemos que seguir adelante y lo vamos a hacer. Luchar contra el nacionalismo en la Europa del siglo XXI no es una opción, es una obligación. Muchas gracias.